Listo, entonces en este punto vamos a empezar a trabajar nuestro pantalón tipo jean, silueta slim fit ajustada de la página 80. Vamos a empezarlo a trabajar de tal manera en que no tengamos que volver a hacer otro pantalón y desde ahí tengamos que empezar a hacer la interpretación, sino que podamos trabajar desde nuestros básicos. ¿Qué debemos tener en cuenta? En este momento nosotros utilizamos el básico para poder trabajar una amplitud, que fue lo que hicimos en la página número 79 cuando trabajábamos el prensa, cuando trabajábamos el pliegue. Vamos ahora a trabajar es un ajuste. Entonces, vamos a trabajar sobre el mismo análisis que estábamos trabajando o que hicimos cuando trabajábamos cómo salía nuestra base de pantalón, qué diferencias habían en nuestro pantalón clásico y ahora las vamos a trabajar sobre qué diferencias estamos trabajando para que sea una silueta slim fit y que lo podamos convertir en un tipo jean. Entonces, decíamos que largo, trabajábamos largo de pantalón, altura de tiro y altura de cadera. En este caso trabajamos largo de pantalón, altura de tiro y altura de cadera tal cual por fórmula o deducido. Quiere decir que para que podamos trabajar en este caso el silueta slim fit, lo primero que debemos tener en cuenta es que el largo de pantalón, comparándolo desde nuestro básico, es exactamente igual. O sea, no estamos teniendo modificación por largo. Que el largo o la altura del tiro, según nuestro básico, es exactamente igual, es decir, no estamos modificando absolutamente nada, sino tal cual como nos lo entrega nuestro cuadro de tallas. Y en este caso, nuestra altura de cadera, que viene a trabajarse tal cual por medida deducida, sigue siendo exactamente igual, no hay modificaciones. ¿Qué pasa? Cuando ya hablamos de contornos, en este caso, cuando hablábamos de el contorno de nuestro básico, decíamos que era contorno de cadera más 2 centímetros. ¿Qué pasa? En este caso, para poder empezar a hacer nuestro básico, nos dice que es contorno de cadera dividido en 4 más 0.7. Quiere decir que en lugar de que nos quede tan amplio, hay que empezar a reducirle. En este caso, que el slim fit me dice cadera dividido 4 más 0.7 y que el clásico lo que me está diciendo es cadera dividido 4 más 2, lo primero que tengo que empezar a ubicar es la diferencia que voy a encontrar entre el uno y el otro al momento de hacer el ajuste. Es decir, que a mi básico voy a tener que ajustarle, en este caso, la diferencia entre 2 a 0,7 es de 1.3. Quiere decir que voy a tomar mi básico y por línea de aplome, recuerden que siempre trabajamos sobre el delantero, es como si le estuviera quitando 1.3 o es como si le estuviera reduciendo 1.3 a su medida. Y desde ahí vamos a empezar a trabajar entonces ya nuestra base o nuestra guía para trabajar un silueta slim fit que dice cadera dividido en 4 más 0,7. Esos son los puntos de referencia. La cintura va a seguir siendo la misma medida. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a hablar es del trazo. Fíjese que aquí cuando nosotros hacíamos nuestro base de pantalón, nos decía que desde la línea de centro frente entráramos 0,5. En este punto lo que me está diciendo es, desde la línea de centro frente ya no va a entrar 0,5, sino que va a entrar 1.5. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de modificaciones sobre las que vamos a empezar a sacar nuestro pantalón silueta slim fit, pero vamos a trabajar con nuestros básicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, los largos los voy a trabajar de la misma manera y lo único que voy a hacer es reducirle 1.3 por contorno tal cual como me lo está indicando la cadera. Entonces, vuelve y juega. Lo primero que hago es que marco mi línea guía, en este caso una línea horizontal que me va a servir para poder aplomar mis básicos, bien sea por línea de tiro o por línea de cadera. Vengo y coloco mi básico delantero,
Recuerde que siempre trabajamos desde donde está el punto del delantero y voy a identificar por dónde está o por dónde va a quedar mi línea de aplome. Eso es lo primero que voy a venir a trabajar. Con la línea de aplome voy a venir y voy a reducir, en este caso, el 1.3 que me está indicando o que me está diciendo que debo venir y ajustar por contorno para que ya no me quede de 2, sino que me quede 0,7 como me lo está indicando en este caso el trazo. Recuerde que yo estoy trabajando a tercera escala, así que lo que voy a venir a hacer acá es venir y ajustar el 1,3 o venir y trazar una paralela a mi línea de aplome de 1.3. Y básicamente lo que voy a decir es desde esta línea hacia la parte de allá voy a marcar el costado y desde esta línea hacia la parte de allá voy a marcar la entrepierna. Fíjese que, insisto, es básicamente como si estuviéramos haciendo una reducción de medida para que podamos tener en este punto nuestro básico. Entonces, voy a marcar primero el costado, así que vengo, alineo, recuerde siempre la importancia de aplomar sus básicos, teniendo en cuenta cada uno de los puntos o cada una de las líneas de referencia, en este caso línea de aplome y línea de tiro. Voy a marcar las guías de una vez, de la línea de cadera, de la línea de rodilla, la línea de bota o largo de pantalón, que es con lo que vamos a estar trabajando. En este caso, como va a hacerle tantas modificaciones a mi básico, yo lo voy a trabajar en línea punteada para que más adelante no nos vayamos a confundir con tantas líneas, teniendo en cuenta que aquí lo que voy a hacer es un ajuste, no solamente por contorno, sino también en cada uno de los puntos de referencia del cuerpo. Aquí, para que no nos vayamos a confundir, lo que estoy haciendo es quitándole contorno a mi básico de pantalón para que la cadera nos quede de la medida como nos la está indicando el manual para hacer nuestra interpretación de jean o pantalón slim fit. Vengo y marco entonces mi línea de cadera, vengo y marco mi línea, en este caso, de rodilla, y vengo y marco en este caso mi línea de largo de pantalón o mi línea de bota. ¿Listo? Entonces, en este punto lo que hice fue colocar mi línea de aplome y marcar la parte del costado. Vamos ahora a colocar en esta otra línea, o sea, en este punto, la línea de aplome y marcar ahora la parte de la entrepierna. ¿Qué debo respetar? Líneas de construcción. Fíjese que vengo y coloco o vengo y alineo y estoy respetando cada uno de mis puntos o cada uno de los largos con los que estoy trabajando. Entonces fíjese acá que lo que estoy haciendo es haciéndole reducción a mi base de pantalón para poder empezar a trabajar la silueta slim. Entonces, repito, aquí voy a marcar con línea punteada porque en este trazo voy a modificar el pantalón para que me quede mucho más ajustado. ¿Listo? Ahora, ya aquí tengo la base con la que voy a empezar a trabajar. Voy a venir desde donde está la intersección del tiro, ángulo de 90 grados, alineando con mi línea de altura de cadera y voy a marcar el eje central por el que empecé a hacer la construcción del pantalón. Vengo y marco el punto de cintura o la línea de cintura para poder empezar a hacer ahora sí ya las reducciones con las que voy a trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que me está diciendo? Vamos a modificar la medida del tiro, vamos a modificar lo que está entrando o lo que vamos a ir trabajando por tiro. Entonces, primero, para poder identificar la amplitud del tiro, lo que me está diciendo es, desde donde está su costado hasta donde está, en este caso, la línea de construcción de su pantalón, divídalo en 4 partes iguales. Esa división o esa cuarta parte, lo que usted va a hacer es tomar una cuarta parte, restarle 0,5 y esa va a ser la amplitud del tiro con el que vamos a estar trabajando.
Entonces divido en 4 partes iguales y el tiro va a ser una cuarta parte menos 0,5. Vengo y marco una cuarta parte menos 0,5. Entonces fíjese que ya automáticamente estoy reduciendo el contorno y también el tiro, es decir, es un pantalón que me va a quedar mucho más ajustado. ¿Qué quiere decir? Ahora, para poder identificar la nueva línea de aplome, según con lo que me está indicando, debo venir desde donde está la nueva amplitud del tiro, dividir en 2 partes iguales hasta donde está la base de cadera y correr hacia el costado 1,5. Entonces vengo acá, divido en 2 partes iguales y desde ahí corro 1,5 hacia donde está el costado. Recuerde que estoy trabajando a tercera escala y por eso estoy aplicando las medidas de acuerdo al tamaño o a la proporción de lo que vamos indicando. Entonces marco, corro 1,5 y marco la nueva línea de quiebre o la nueva línea de aplome. Si quiere, para que no se vaya a perder o a confundir, puede borrar las anteriores con las que empezamos a hacer las modificaciones de nuestro básico. Y desde ahí vamos a ir trabajando entonces ya nuestro pantalón tipo jean slim fit. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Ya tengo por donde va la amplitud del tiro. Voy a empezar entonces a ajustar siempre de arriba hacia abajo. Empiezo por cintura. En cintura me dice, desde donde está su eje central, entre 1,5 y para ubicar la cintura suba 0,5. Entonces, vengo y marco 1,5, que es lo que voy a estar entrando, y vengo y subo 0,5, que es lo que me está indicando para que podamos trabajar una curva o una semicurva en la cintura. Desde ahí me dice que marque una cuarta del contorno de cintura. Vuelvo y tomo mi básico desde donde estoy trabajando, desde donde va a empezar a salir. Puedo alinear, puedo aplomar para que no vayamos a tener inconvenientes. Y voy a marcar hasta donde debe quedar, en este caso, mi punto de cintura. Quiere decir que desde ahí voy a venir y voy a trabajar una cuarta de mi contorno de cintura, que es tal cual lo que tenemos en nuestro básico. Y voy a subir, ahora sí, 0,7, que es lo que me está indicando, insisto, para trabajar en este caso una semicurva sobre cintura. Entonces, hasta el momento que hicimos, donde está el punto de eje central, entramos 1,5 y subimos 0,5, marcamos una cuarta de contorno de cintura, que la podemos sacar de nuestro básico, y subimos 0,7. Y desde ahí, entonces, ahora sí, voy a venir a marcar la curva de mi cintura. ¿Qué debo tener en cuenta? Este tipo de ejercicios o este tipo de actividades donde me están diciendo que suba, que entre, para que pueda trabajar semicurvas, van a venir y van a encontrarse hacia donde está mi línea de aplomo. Desde ahí vengo y marco entonces la semicurva de cintura. Entonces, ya en este punto que tengo marcada la cintura por donde va a quedar, voy a venir y voy a trabajar ahora sí la línea del tiro. Lo que estoy ajustando, o sea, en este caso el 1,5 más los 0,5, los marco en línea recta hasta donde está mi línea de altura de cadera, y desde ahí vengo y marco entonces la nueva curva de tiro, teniendo en cuenta que en este caso el tiro me está quedando mucho más ajustado o un poco más pequeño. Listo, desde ahí vengo y marco entonces por donde va a pasar en este caso mi cadera o por donde va a ir pasando mi costado. Entonces vengo y marco tal cual la medida de la base con la que estamos trabajando y tomo mi curva de cadera y vengo y marco en este caso la curva de cadera. Ahí tengo entonces ya la parte superior de mi pantalón slim fit tipo jean ajustado que estamos trabajando. Ahora me dice que la bota
la vamos a trabajar de 8.5 a cada lado, medida estándar, no importa la talla. Vengo entonces y marco los 8.5 con los que voy a estar trabajando y desde ahí marco en línea recta hasta donde está mi altura de cadera. Por donde está la línea de rodilla voy a venir y voy a ajustar 1 centímetro, que es lo que me está indicando. Y en este caso, la medida que me está dando por línea de rodilla hasta el centímetro que ajusté es lo mismo que voy a duplicar hacia donde está mi entrepierna. Vengo y marco la misma medida o el mismo punto de referencia de bota. Y marco ahora sí el pantalón o la bota del pantalón por donde va a salir. Recuerden, línea recta. Puedo venir y trabajar en este caso ya mi entrepierna con curva de cadera. ¿Y qué debo tener en cuenta? Nosotros ya hicimos un básico al cual hicimos unas curvas, trabajamos digamos que ese análisis. Así que si usted quiere puede venir acá, coloca de rodilla hacia donde está la parte superior, o sea hasta donde está la cadera, y marca la curva tal cual como la trabajó de su básico para que no vaya a perder esa interpretación de curva. Y viene acá desde donde está la bota hasta donde está la rodilla y marca tal cual, insisto, para que no vaya a perder esa entrepierna que ya nosotros trabajamos desde el básico. Entonces, en este punto puedo decir que tengo ya mi delantero y que voy a empezar a hacerle modificaciones. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de un delantero, decimos que debemos tener un posterior. En este caso, siempre partimos desde el delantero para poder trabajar el posterior. Entonces, voy a marcar o voy a prolongar las líneas guía como lo son cadera, cintura, tiro, rodilla y bota para que podamos separar el pantalón en este caso y trabajar los mismos largos para empezar a hacer las modificaciones correspondientes al posterior. Entonces fíjese acá, lo único que voy a hacer es que marco las líneas, voy a separar el papel para poder calcar en este caso mi delantero y desde ahí empezar a hacer el trabajo del posterior. Entonces vengo y coloco, alineo, fíjese que ahí ya tengo las líneas con las que voy a trabajar. Puedo ir calcando en línea punteada la base de mi posterior, de mi delantero para sobre ese empezar a sacar mi posterior. Como es un ejercicio de interpretación en el que estamos modificando, no es necesario que usted lo saque en cartulina o no es necesario que lo hagamos o lo trabajemos como salía en actividades anteriores, sino que con este mismo podemos ir haciendo los ejercicios ya directos de interpretación. Esto no solamente sirve para un jean, esto sirve para cualquier tipo de pantalón ajustado que usted vaya a trabajar. Y pues debe tener en cuenta que por más ajustado que usted quiera que quede, en este caso estamos dándole 0,7 de más por cada cuarta parte de cadera. Marco entonces la línea de aplome y voy a tener entonces en este caso mi delantero y mi posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese que aquí las diagonales que estamos trabajando son diferentes. En este caso me está diciendo que la misma medida que usted identificó como la cuarta parte para poder dar la amplitud de su tiro es lo que usted va a venir y va a entrar desde donde está la inclinación de su delantero por línea de cintura. Entonces vuelvo y juego lo que trabajé desde mi medida base o lo que ya en este punto es una constante. Voy a venir y se lo voy a entrar o se lo voy a marcar para poder trabajar el tiro de mi posterior. No le voy a restar absolutamente nada, sino que lo voy a dejar ahí tal cual. ¿Qué debo tener en cuenta? Viene y une hasta donde está la intersección, en este caso de mi delantero, así que vuelve y juega, identifico con línea de cadera, ángulo de 90 grados, por donde voy a trabajar y desde ahí vengo y marco la diagonal. ¿Qué me está indicando?
debo venir y subir 4.5, que es lo que me va a quedar o lo que va a tener como la recuperación del talle, en este caso posterior. Es decir que vengo y subo los 4.5 con los que estoy trabajando. ¿Desde dónde los estoy subiendo? Recuerde que usted tiene acá una línea de cintura y desde ahí es donde estamos trabajando. Ahí fue donde entramos, una constante de bolita, y ahí es donde estamos subiendo 4.5. ¿Listo? Ahora vamos a marcar la medida de la cintura. Me dice que debo trabajar 1/4 de mi contorno de cintura más 3 centímetros. ¿De dónde vas a sacar ese cuarto de contorno de cintura? Del cuadro de tallas con el que ya hemos venido trabajando. Entonces vamos a prolongar nuestra línea de cintura, vamos a prolongar nuestra línea de cadera para poder dar las amplitudes de pantalón y vamos a prolongar nuestra línea de tiro. ¿Qué debo tener en cuenta en este punto? Para dar la medida entonces de cintura me dice que es 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Es decir, que vengo y tomo mi contorno de cintura, lo divido en 4 partes, le sumo 3 centímetros y vengo y marco a donde me va a quedar. Y marco entonces la nueva línea de cintura. ¿Por qué me está aumentando 3 centímetros cuando en el anterior me decía más 2 centímetros y en nuestro base nos decía más 2 centímetros? En este punto, para que el Slim Fit funcione, nos está diciendo que debemos trabajar 2 pinzas para que estas pinzas, digamos, que queden ya de acuerdo al ajuste que estamos buscando en el pantalón. Entonces, desde ahí voy a marcar la línea de cintura y voy a venir a marcar ahora sí la parte entonces de mi, digamos que amplitud de pantalón. ¿Qué debo tener en cuenta? La misma medida que estoy entrando desde donde está la base hasta donde está la nueva línea de tiro posterior, debe ser o debe marcarse desde donde está la base del delantero hasta donde está, digamos que la amplitud con la que estamos trabajando. Ahí viene y juega ángulo de 90 grados y desde ahí ya voy a venir y voy a ampliar 1 centímetro por bota, 1 centímetro, un centímetro hacia la parte de la entrepierna y voy a venir a marcar la amplitud en este caso del tiro. ¿Qué me está diciendo? La constante en este caso de bolita del delantero menos 1 centímetro es lo que voy a tener que darle de amplitud al tiro. Siempre partimos desde donde está nuestro tiro del delantero. Desde ahí vengo y aumento la amplitud del tiro o lo que voy a manejar de tiro posterior. Entonces, ya en este punto voy a venir y voy a marcar la curva tal cual como voy a ir trabajando mi pantalón. Vengo y marco. La puedo venir a trabajar en un solo tiempo. Fíjese acá que vaya desde donde está mi punto de cintura hasta donde está mi punto de cadera, hasta donde está mi punto de rodilla. Ahí voy a ir haciendo, digamos, que el ajuste. ¿Por qué lo estamos trabajando en curva invertida? En el momento en que esto empiece a hacer pinza, esta pieza va a correr hacia allá y va a empezar a dar la curva como la estamos buscando. Vengo y marco entonces ya la curva, en este caso de entrepierna, y marcamos la curva del tiro. ¿Qué me está diciendo? Recuerden que lo ideal, o en este caso que me está diciendo que debo bajar 1 centímetro, lo ideal es que usted verifique que la medida que usted tiene de rodilla hasta donde está tiro delantero sea la misma que tiene de rodilla hasta donde está tiro delantero y desde ahí haga la recuperación. Hacemos la recuperación para que nos queden del mismo largo, en este caso las entrepiernas, y desde ahí venimos a trabajar, ahora sí, la curva del tiro. Recomendaciones o cosas a tener en cuenta. Hasta que no tengamos delantero y posterior ya trabajado, lo mejor es no empezar a hacer, en este caso, interpretación como lo es pretina, bolsillo, cotilla, aletilla de aletillón. ¿Qué debo tener en cuenta? En este punto, las pinzas con las que vamos a estar trabajando
me dice que tome el recorrido de mi cintura, lo divida en 3 partes iguales y desde ahí haga la distribución de las pinzas con las que vamos a trabajar. Entonces, divido en 3 partes iguales y desde ahí hago la distribución de las pinzas con las que vamos a trabajar. ¿De qué manera? Vengo entonces, ángulo de 90 grados sobre donde está la línea de cintura, marco, ángulo de 90 grados desde donde está la línea de cintura y marco, y voy a trabajar entonces el largo de la pinza. En este caso, el largo de la pinza la estamos trabajando es partiendo de la cotilla que vamos a ir implementando. Entonces voy a dejar hasta ahí las pinzas para ya más adelante venir y cerrarlas. Sin embargo, debo marcar una amplitud de pinza de 1.5 a cada lado. Es decir que voy a venir y voy a marcar los 1.5 correspondiente a la pinza, que insisto, como estoy trabajando a tercera escala, lo voy a estar trabajando de acuerdo a esa medida. Ahora sí, ya tengo entonces mi delantero y mi posterior con los ajustes para que podamos tener un pantalón tipo jean slim fit silueta ajustada. Voy a empezar a hacer entonces las modificaciones, ya ahora sí, de la interpretación. En algunos casos hay pantalones que vienen descaderados, es decir, que van a bajar un poco más hacia la parte de la cadera y no van a quedar en cintura. Este tipo de pantalón va a quedar en cintura y lo único que voy a trabajar es en la eliminación o el descuento de la pretina. En este caso, la pretina me está diciendo que va a ser de 4 centímetros hacia la parte del delantero, 4 centímetros por costado delantero, 4 centímetros por costado posterior y 4.5 por centro atrás. Entonces, vengo acá y marco desde donde está mi centro frente, los 4 centímetros con los que voy a trabajar, los 4 centímetros por costado con los que voy a trabajar, vengo y marco por costado posterior 4 centímetros con los que voy a trabajar. Para marcar la pretina lo que me dice es que voy a trabajar 4 centímetros por centro frente, vengo y marco los 4 centímetros, que debo marcar esos mismos 4 centímetros por costado, vengo y marco los 4 centímetros. Recuerden que la cintura en este caso es semicurva, así que tal cual lo vamos a estar trabajando al momento de marcar. Y me dice que por cintura costado posterior 4 centímetros y que por cintura centro atrás 4.5 y que esa va a ser la forma con la que vamos a ir trabajando en este caso la pretina. Entonces, tal cual la forma que estamos trabajando de nuestra cintura original, vamos a ir haciendo en este caso el trazo de la pretina o el descuento de pretina, es decir, que nos quede con la semicurva, ¿cierto? Y ya aquí, entonces, para nuestro posterior, vamos a venir, también puede ser en semicurva o recta, como ustedes prefieran. Deben tener en cuenta pues que esa va a ser la misma forma que se va a ver al final en su pantalón. Vamos a venir y vamos a trabajar. En este caso, vamos a marcar entonces la pretina posterior. Recuerde que estamos trabajando para pretina. Voy a venir a marcar. Voy a decir que por costado posterior estamos trabajando 4 centímetros. Recuerden que este es un ejercicio de interpretación que, aunque no tenemos dibujo plano ni nada, hace únicamente referencia a una prenda. No quiere decir que todos los pantalones tipo jean slim fit vayan a salir con estas mismas medidas. Es decir, las pretinas por lo general manejan diferentes anchos. Estamos trabajando 4 centímetros y en posterior si estamos trabajando 4.5 de ancho de pretina. Listo, entonces delantero y posterior ya tienen pretina. Voy a seguir trabajando hacia el delantero lo que es mi boca de bolsillo, mi vista de bolsillo, mi fondo de bolsillo, mi falso de bolsillo, aletilla de letillón y ya tengo automáticamente entubado en este caso el pantalón. ¿Cómo voy a trabajar entonces mi boca de bolsillo? Me está diciendo que desde donde está mi costado por cintura o por donde vaya a estar el corte de pretina entre 11.5 y baje 5 centímetros. Entonces vengo y marco 11.5
desde donde está mi costado hasta donde me va indicando el corte de la pretina y voy a bajar 5 centímetros. Vengo y bajo 5 centímetros. Ahí lo que me está diciendo es, trazo una línea recta, desde esa línea recta baje 2.5 para poder marcar la curva, pero insisto, este tipo de ejercicios únicamente, digamos que sirven es para apoyar el ejercicio de interpretación. No quiere decir que si usted no lo trabaja de esa manera no vaya a funcionar. Preferiblemente ángulo de 90 grados en este punto y vamos a venir a hacer la intersección o la curva ya de nuestro bolsillo. Recuerde que las bocas de bolsillo reciben el nombre de acuerdo a su forma y que hay muchas formas de conocerlo de acuerdo a su forma o a su nombre comercial. Para identificarla un poco más, voy a venir y la voy a marcar aquí en línea punteada por donde va a salir la boca del bolsillo y desde ahí voy a venir entonces a marcar falso, vista y fondo. Recuerde que desde donde está la boca, 3 centímetros para marcar vista y falso y desde ahí otros 3 para que usted pueda marcar en este caso el fondo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir marcando? Tal cual paralelo a la forma de la boca del bolsillo, es decir, siempre las vistas y los falsos de bolsillo salen paralela a la boca del bolsillo. Marco desde ahí. Si quiero señalizar, este vendría siendo entonces la vista, esta vendría siendo entonces el falso. Vamos ahora al fondo de bolsillo, el cual decíamos que podía ser otra vez a 3 centímetros desde donde terminó el falso, otra vez a 3 centímetros desde donde terminó el falso y desde ahí ya venir a terminarlo en semicurva, pero que, insisto, depende desde la necesidad de lo que ustedes estén trabajando. En este caso puedo decir que tengo un fondo de bolsillo. ¿Listo? Ya puedo decir entonces que tengo mi delantero. Vamos a empezar a trabajar o vamos a continuar trabajando con el posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Las pretinas o el descuento de pretina debe ser el mismo delantero y posterior, por lo menos por costado, que es donde se van a unir. De ahí para adelante voy a ir encontrando cotillas, otro tipo de elementos que vamos a ir trabajando. Entonces, en este punto me dice, desde donde está su pretina, por centro atrás, baje 7 centímetros para marcar la cotilla. No quiere decir que todas las cotillas deban quedar siempre a 7 centímetros, sino lo que quiere decir es que dependiendo del tipo de prenda, diseño, análisis, proporción, usted va a poder trabajar diferentes tipos de anchos en cotilla. Entonces, ¿cuánto me está diciendo que debe quedar mi cotilla por costado desde donde está la pretina? 2.5. Vengo y bajo 2.5 y desde ahí marco la cotilla con la que voy a trabajar. Recuerden que las pinzas no las habíamos cerrado porque las pinzas iban hasta donde va la cotilla, es decir que en este punto donde está la intersección de cotilla, vengo y marco pinza y vengo y marco pinza. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar pretinas y cotillas anatómicas, es decir que vamos a empezar a cerrar las pinzas en papel, como lo hemos venido trabajando en otras líneas y complemento a lo que vamos a estar haciendo en masculino. Ahora, ¿qué me hace falta? Debo venir y marcar en este caso el bolsillo. El bolsillo me está diciendo, desde donde está su punto de centro atrás, entre 3.5 y baje 2.5. Desde donde está su punto de cotilla por costado, baje 4 centímetros y ahí vamos a encontrar la medida del bolsillo. Entonces, me dice que entre 3.5 y que baje 2.5. Desde donde está la cotilla, es decir que en este punto es donde va a quedar mi bolsillo de parche. Y ahora me dice que baje 4 centímetros. Vengo y marco los 4 centímetros
y me dice que la boca de mi bolsillo en este caso va a ser de 16 centímetros. Vengo y marco entonces la boca del bolsillo con la que voy a estar trabajando. Desde ahí voy a venir y voy a trabajar ahora la forma del bolsillo según las indicaciones que me están dando. Lo ideal en este caso es que podamos identificar la mitad del bolsillo, ángulo de 90, y desde ahí podemos venir a trabajar el ancho que va a tener hacia la base inferior y la punta con la que vamos a trabajar. Lo importante en este caso es saber que la profundidad del bolsillo va a ser de 13 centímetros. Entonces puedo venir acá, ubico la mitad, desde esa mitad, ángulo de 90 grados sobre la boca del bolsillo. Y desde ahí, entonces vengo y marco los 13 centímetros que me está indicando. Y vengo y bajo los 2.5 que me está indicando de boca, de punta de bolsillo. Desde ahí, vengo y marco entonces los 12 centímetros que me están indicando. Insisto, estos son solamente puntos o líneas de referencia para dar la forma del bolsillo, pero que siempre dependemos es del dibujo plano, la muestra física y las indicaciones que se vayan trabajando. Entonces, en este punto ya tengo el entubado del pantalón, el ajuste por contorno, el bolsillo con el que estamos trabajando, la cotilla, es decir que aquí va un corte, la pretina, es decir que aquí va otro corte. ¿Qué debo tener en cuenta? Estas pinzas, voy a marcarlo con otro color para que se alcance a ver, deben ir cerradas en papel, es decir que esto no se va a ver al momento de confeccionar, sino que van a verse o van a trabajarse directamente en el papel para que nos vaya quedando anatómico, como nos lo está mostrando en este caso el anexo, digamos que del pantalón. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Siguiente. Estoy trabajando una serie de pasadores. Voy a marcar entonces la señalización de dichos pasadores. Me está diciendo que por la parte del delantero lo debo marcar a 1 centímetro desde donde está la boca del bolsillo. Es decir que voy a tomar mi delantero, boca de bolsillo, 1 centímetro, escuadro siempre sobre líneas guía y voy a marcar en este caso entonces el pasador con el que estamos trabajando. Fíjese que en este punto el pasador tiene, digamos que medida adicional hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Todo este tipo de análisis y todo este tipo de elementos dependen del trazo, la prenda con la que usted esté trabajando. Es decir, el ancho de los pasadores depende también de lo que usted esté trabajando. Podemos encontrar pasadores de 1, 1,5, 2. Eso, insisto, depende de lo que estemos trabajando. Yo los voy a trabajar de 1,5 y los voy a dejar 0,5 más grande hacia arriba y los voy a dejar 1,5 más grande hacia abajo. ¿Listo? Que vengo y hago entonces aquí a mi posterior igual. ¿Dónde voy a marcar los pasadores? Voy a marcarlo en costado o uno hacia donde está el costado. No tengo punto de referencia, simplemente lo acabo de marcar. Voy a marcar el ancho y vuelve y juega. Lo voy a marcar 0,5 más grande por pretina y 1,5 más largo de donde está la pretina hacia la parte inferior. Y vuelve y juega. Puedo marcarlos de 1,5. Insisto, esto ya depende desde el pantalón con el que ustedes estén trabajando. 0,5 más grande y 1,5 hacia la parte de abajo. Entonces en este punto puedo decir que ya tengo el trazo de mi pantalón tipo jean, silueta slim fit ajustado, y que lo que debo empezar a hacer es el despiece para poder sacar la pretina, para poder sacar la cotilla y para poder sacar ya en este punto las piezas. Trabajemos acá la aletilla y el aletillón como lo indicamos la vez anterior o en el trazo anterior, y es que salíamos en este caso para poderla trabajar como va a quedar realmente sobre la prenda. Vamos a venir a entrar, ¿cuánto vamos a entrar? 3,8
o 3.5, que es lo que me está indicando. Y voy a bajarle 1.5 desde donde está mi línea de cadera, y recuerde que por lo general vienen acá curvas de acuerdo a lo que usted esté trabajando, y que la cremallera debe quedar 2 centímetros por encima de donde está la línea de cadera. Hago ya entonces la señalización, hilos de tela. Recuerde que la línea de aplome siempre va a direccionar el hilo de tela. Doy la información técnica, digo que esta es la pieza 1 de cuántas que voy a trabajar, marco hilo de tela, información técnica, digo que esta es la pieza 2 de cuántas que voy a trabajar. El bolsillo lo vamos a trabajar tal cual con la línea de aplome que venimos trabajando, el fondo de bolsillo, la boca de bolsillo, tal cual como lo hemos venido trabajando en interpretaciones anteriores.